Para mí es un privilegio poder seguir con nuestra exposición de la palabra de Dios y hoy vamos a llegar a un pasaje particularmente interesante para mí porque hay algunos detalles que sinceramente hasta el momento después de tantos años de estudiar no me había fijado lo suficiente y por lo tanto es un gozo para mí poder compartir esto con ustedes. Así que vamos a empezar. El pasaje que hoy nos toca es de Segunda de Pedro, del primer capítulo, y de nuevo vamos a ir a paso lento porque no tiene sentido correr porque hay tantos detalles y tantas cosas y no me gustaría pasar por alto em, a ninguno. Entonces hoy nos toca del primer capítulo los versículos 12 al 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, 12 al 15. Y el título de este mensaje es la importancia de recordar. La importancia de recordar. Así que vamos a ver qué hay detrás de ello. Como hemos visto en las últimas veces, Pedro está escribiendo a un número indeterminado de creyentes y quiere recordarles de las cosas importantes para su vida y para su fe, sobre todo. Pedro aquí está hablando de cosas esenciales. Él no saca allí doctrinas extravagantes o marginales, sino él está hablando realmente de la esencia de la fe. Él había recordado, por ejemplo, en los versículos 5 al 7, a sus lectores de la importancia de la ética cristiana. ¿Se acuerdan de ese abanico de calidades que forman parte de la vida cristiana? Todo esto tiene una razón, porque una de las cosas que Pedro quiere hacer es que quiere marcar una distancia con los maestros falsos, con los profetas falsos que abundaron en aquel entonces. Entonces, en este pasaje que vamos a em, estudiar hoy, Pedro nos recuerda de por qué él recuerda ciertas cosas. Quiere decir, se dice que uno de los secretos de la enseñanza es la repetición. Y esto es cierto porque las cosas que se repiten nos quedan mejor en la mente, nos quedan mejor en la memoria. Por lo tanto, cualquier maestro, y da igual de qué asignatura que se precie, pues hace esto, recuerda cosas, recuerda a sus alumnos de ciertas cosas. Y de eso Pedro está hablando en este pasaje. Es tan importante em, recordar cosas que nos han enseñado. O sea, no es suficiente haber leído o entendido una vez una verdad, sino somos así, tenemos la tendencia de olvidar. Y por lo tanto, es importante que de vez en cuando hagamos un recorrido por la escritura para recordar ciertas cosas. Y es importante que cualquier maestro de la Biblia, cualquier pastor, tiene que recordar continuamente a su congregación de no olvidarse de ciertas cosas, porque somos muy dados a olvidar. Suficientes palabras de introducción, por lo tanto me gustaría ahora leer estos versículos. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice así: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo,
el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en ese tiempo de exposición de su palabra. Señor, una vez más te damos las gracias por esa posibilidad de exponer tu palabra. Gracias por Segunda de Pedro y por este pasaje precioso que está delante nuestro. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo en nosotros, que esto nos ayude en nuestro estudio de tu palabra. Y Señor, una vez más estamos realmente maravillados de cuántas cosas hay en tu palabra que realmente no son necesarios para aprender. Gracias por esta oportunidad y pido, Señor, que tú me ayudes a mí a exponer tu palabra bien y que al mismo tiempo también ayudes a todos los que me escuchen de sacar las conclusiones adecuadas. Señor, que el Espíritu Santo obre en cada corazón. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, empezamos por lo tanto con el versículo 12. Después de haber hablado de cosas muy básicas como el tema de la vocación y de la elección de estos creyentes, y luego también de la importancia de aguantar hasta el final y de no dejarse desviar, él dice ahora la razón porque él recuerda ciertas cosas. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Estas cosas cuáles son? Bueno, todo lo que hemos estudiado hasta aquí, los primeros 11 versículos, que son un compendio, como hemos visto, de la verdad del Evangelio. Es importante para Pedro como buen maestro, no solamente era buen pescador, seguramente, sino también era buen maestro y él ve necesario, esto es la razón por la cual él escribe esa carta, de recordar a los que le escuchan y a los que leen esa epístola, de no olvidarse de cosas muy fundamentales y esenciales. Es un aviso también para nosotros, los que tenemos la tarea de enseñar la palabra de Dios. Como yo, por ejemplo, a través de ese medio, tú tal vez en la escuela dominical o en otro sitio donde tú tienes personas que están a tu cargo o tal vez en tu propia familia. Es importante también en ese contexto de repetir ciertas cosas. Hace falta que nosotros recordemos, porque las circunstancias de la vida, el ajetreo de todos los días, las prisas, cuando corremos de un sitio para otro, cuando ocurren cosas inesperadas, hacen un trabajo continuo de borrar de nuestra memoria cosas esenciales. Son como aguas torrenciales que se llevan con la corriente también cosas que deberíamos realmente retener. Por lo tanto, nos viene bien y por lo tanto también un pastor no debería avergonzarse de vez en cuando de decir las mismas cosas, bueno, tal vez no todos los domingos, pero con cierta frecuencia. Es esencial y muy importante esto. Y él añade, sabe perfectamente, dice que aunque vosotros las sepáis, quiere decir,
La predicación del Evangelio no consiste en continuamente sacar cosas novedosas, sino de predicar el viejo, antiguo, comprobado mensaje de los apóstoles. Y es precisamente uno de los problemas que hay hoy en día y que hubo en aquel entonces. Cada tiempo tiene sus modas y esas modas se dejan notar también en la iglesia. Y hay gente, predicadores, pastores, evangelistas, que sobre todo destacan por sus mensajes extravagantes. Parece que son ellos los primeros que lo han inventado y descubierto. Es como si se descubriese América todos los días y como si hubiese millones de Cristóbales Colones. Y sabemos que las cosas no son así. Nosotros no pretendemos ser originales. Esto podía ser cierto de la iglesia primitiva y ni siquiera la iglesia primitiva era original en ese sentido, sino simplemente se fundamentó sobre la base del Antiguo Testamento. Sí, se añade ahora la gran verdad de que el Mesías ha venido, que en la cruz ha muerto, ha vertido su sangre por nosotros y ahora está a la derecha del Padre para gobernar y para reinar y volver al final de los tiempos. Pero realmente todo lo que tenemos que saber está escrito. Es lo que nosotros llamamos la doctrina de los apóstoles. Aunque vosotros la sepáis y estáis confirmados en la verdad presentes. Cuando tú repites algo, esto se confirma. Es la razón por qué en la propaganda se procede machacándonos continuamente con la misma cosa. Bueno, yo no quiero comparar la predicación del Evangelio con propaganda política o comercial barata, pero quiero resaltar este hecho. Es cierto que la repetición ayuda a que nosotros retengamos cosas en la memoria. Por lo tanto, si enseñas la palabra de Dios, no te avergüences en decir las mismas cosas siempre, siempre que sean exactas. Y si tú escuchas la exposición de la palabra, no te enfades con tu pastor, porque es mejor que él no se invente nada nuevo, sino que él predique el antiguo mensaje de los evangelios, ese mensaje de salvación, la salvación solo por la fe. Esto es lo que tenemos que hacer. Y esto nos confirma en la verdad, como dice aquí, nos hace más fuerte. Antiguamente era normal en las familias protestantes o evangélicas, si quieres, que en los cultos familiares padres y hijos y muchas veces también los empleados de la casa estuvieron sentados en la misma mesa y que el padre de la casa abrió el catecismo. ¿El catecismo qué era? Bueno, la palabra tal vez nos asusta porque automáticamente, curiosamente, mucha gente piensa en el catecismo católico romano. Un catecismo simplemente es una herramienta para aprender. Es una herramienta de aprendizaje. Hay preguntas y hay respuestas y siempre son las mismas preguntas y las mismas respuestas. Esto antes, los niños de un hogar cristiano se lo aprendieron de memoria. Primero en casa y luego en la iglesia. Esto hoy en día en muy pocas familias se hace. Y es una pena, una auténtica pena, porque algunos han dicho, bueno, ¿y para qué lo vamos a repetir continuamente? ¿Y para qué vamos a aprenderlo de memoria?
La respuesta es sencilla y es lo que Pedro aquí dice, para que en tu fe eches raíces, para que seas estable, para que sepas lo que estás creyendo. Nosotros creímos hoy, al inicio del siglo XXI, bueno, ya ha pasado la cuarta parte de esto, que estamos exentos de todo esto, que eso de la fe, pues nos va a transformar de una forma automática sin que nos cueste ningún tipo de esfuerzo. Y es cierto, hay una parte de ese trabajo que hace el Espíritu Santo y mejor será que no te metas en lo que Él hace y dice. Pero hay una parte nuestra que es el esfuerzo por conocer mejor lo que está escrito y esto incluye aprender no solamente versículos bíblicos de memoria, sino también aprender doctrina de memoria. Un catecismo en esto es una ayuda excelente. Si alguien entre los que ahora me escuchan no saben de qué estoy hablando y dónde conseguirlo, pues me puedes escribir, puedes poner en contacto conmigo a través de ese canal. Con mucho gusto yo te ayudaré. Pero es tan importante no olvidarlo. Pedro dice que todo esto de recordar cosas es justo. Quiere decir, es correcto hacerlo. Él dice en el versículo 13, pues tengo por justo en tanto que estoy en ese cuerpo, el despertaros con amonestación. En primer lugar, lo que Pedro ahora les va a explicar, él lo ve como lo más normal del mundo. ¿De qué está hablando? Mientras que estoy en ese cuerpo, literalmente la palabra es tienda. O sea, él está hablando obviamente de que el cuerpo humano es como una tienda para el alma, para nuestra parte inmaterial. Y esto es un tema que no es el tema central aquí, pero que ya él lo está mencionando. Tampoco nos viene bien, tampoco nos viene mal pensar en ello. Mm, Este cuerpo que tenemos es como una tienda. Quiere decir una tienda que en algún momento la vas a dejar atrás. Vas a salir de esa tienda para estar en tu destino auténtico, que es el cielo. Esto es muy importante para la doctrina del alma, de la parte inmaterial del ser humano, porque nosotros tenemos esa equivocada opinión de que nuestro cuerpo es tan importante. Es importante en el sentido que es el templo del Espíritu Santo, pero es al fin y al cabo simplemente un templo material. Nuestro cuerpo en algún momento va a quedar atrás. Estoy seguro que ustedes en más que una ocasión estuvieron mirando a una persona de su propia familia que acaba de fallecer. Sí parece a esa persona, pero no es. Lo que ha quedado atrás es simplemente el envoltorio, es la tienda, es lo exterior. Pero la persona que vivía en ese cuerpo está más viva que nunca. Y en el caso de un creyente, ha empezado una dicha que no tendrá final. Bueno, esto no es el tema, pero ya que Pedro lo está mencionando, quiero también mencionarlo. Esto es nuestra visión de la vida y de la muerte, pues lo exterior se va decayendo. Es simplemente lo que necesitamos en este mundo material para movernos, para llevar a cabo nuestras tareas, pero en algún momento lo vamos a dejar atrás. Es importante que cuidamos a nuestro cuerpo, pero que sepamos una cosa, no es todo, porque lo esencial es oculto a nuestra mirada, es lo que hay dentro, el espíritu, el alma.
Bueno, lo que Pedro dice es que mientras estoy vivo, o mientras estoy en este cuerpo, en esta tienda, él lo ve correcto e importante despertaros. Quiere decir, evitar que la gente se duerma. Despertar a alguien quiere decir animar a esa persona para salir adelante. Y esto es una de las tareas de una persona que toma en serio la palabra de Dios. Despertar a los demás, porque a veces los demás, y a veces nosotros formamos parte de los demás, tenemos la tendencia de dormirnos, de por alguna razón entrar en una tesitura de cansancio, de letargo, de simplemente no querer seguir adelante como fuera necesario. Y necesitamos gente que a veces nos pinche un poco, a veces que nos desafíe, que nos ayude a seguir adelante. Bueno, esto es lo que pasa en un partido de fútbol, cuando la gente en las gradas griten, o en una carrera. De eso estamos hablando. Despertaros con amonestación. Bueno, amonestación, nosotros cuando escuchamos la palabra solamente pensamos en la parte negativa. Cuando amonestamos a alguien, bueno, por ejemplo, en el fútbol se habla de amonestación, es una tarjeta amarilla que ya es, digamos, el paso previo para la expulsión definitiva de la cancha. Y amonestación para nosotros tiene ese sentido negativo de que alguien nos da un tirón de orejas. Bueno, y a veces es necesario. A veces es necesario que alguien nos dé un tirón de orejas y puedes dar las gracias si tienes gente en tus alrededores que de vez en cuando hace esto. Pero amonestamos también cuando animamos, cuando plantemos en las personas un pensamiento que les ayude a seguir adelante en su fe, que les expliquemos, por ejemplo, alguna verdad bíblica, que les animemos cuando están pasando por un valle de lágrimas. Todo esto es amonestación y sobre todo recordarles de las esencias de nuestra fe. Por ejemplo, una verdad tan simple, tan básica, que esta vida no es todo, que nuestra vida en este cuerpo, en esa tienda, como Pedro se expresa, tiene fecha de caducidad. No vamos a vivir para siempre en ese cuerpo. Y esto es una verdad fundamental y sin embargo nos hace falta una y otra vez recordarla. Y hay muchas más verdades. Pedro ha escrito de eso, por ejemplo, sobre lo que es nuestra salvación, lo que engloba. También de esto habla Santiago, hablan todos los apóstoles. Nosotros muchas veces estamos tan fijados, nos fijamos tanto en la tierra y las cosas que aquí sí hay desafíos, obviamente, pero esto no es lo más importante. Lo más importante son las cosas espirituales, las cosas que no vemos, pero que sí que tienen que formar parte de nuestra vida. Despertaros con amonestación, es decir, que no hay nada más sano y nada que mejor nos convenga que doctrina. Verdad bíblica, esto es lo que es doctrina. Verdad bíblica acerca del precioso y glorioso Evangelio y aquel que es el centro del Evangelio, que es nuestro Señor y Maestro, el Salvador Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, dio su vida para darnos a nosotros vida eterna. Y una y otra vez tenemos que amonestarnos, animarnos, recordarnos
de estas cosas y de muchas más cosas. Por lo tanto, haces bien en escuchar una exposición como esta. Haces bien en leer libros cristianos también con contenido doctrinal, no solamente historias que te calienten el corazón, aunque bueno, todo tiene su sitio. Haces bien en seguir un curso bíblico a distancia. Haces bien asistir a una iglesia, perdón, donde se expone la palabra de Dios con fidelidad. Haces bien si conoces, si tienes gente en tu alrededor que juntamente contigo se empeña en averiguar qué es lo que está escrito. Todo esto nos sirve. ¿Y por qué hace Pedro esto? ¿Por qué se toma la molestia de despertar a sus lectores con amonestación? Bueno, por cierto, ¿cómo lo hace? Bueno, esto es a través de esa carta. Es a través, en ese caso, de literatura, de una carta que él había escrito. Porque, entre otras cosas, él sabe que ya no le queda mucho tiempo aquí. Él no lo dice medio llorando, sino lo dice como algo que es inevitable. Los días de Pedro están contados, como por cierto los días tuyos y los míos también. No sabemos cuándo nos queda. Por lo tanto, ese versículo 14 es particularmente interesante para ti y para mí. Escucha lo que viene ahora. Sabiendo, o sea, él amonesta para despertar, porque es consciente que en breve debo abandonar el cuerpo. En breve, esto quiere decir en breve. Seguramente cuando Pedro escribe esto no pensaba que iba a durar 10 años más. No sabemos exactamente, sabemos que en el año 64 empezó ese periodo de persecución en Roma bajo Nerón. En algún momento Pedro viaja a Roma. No estamos seguros que si esa carta lo escribe ya desde la cárcel después de su detención o si lo escribe poco antes sabiendo que muy probablemente de Roma no va a salir. No lo sabemos. Esas circunstancias Pedro no nos aclara, pero sabemos una cosa, él sabe perfectamente que sus días están contados. Y ahora él dice que además esto le fue declarado. Él no sabía todo, pero sabía algo. Y eso tiene que ver con lo que él explica en la segunda parte de ese versículo 14, donde dice que voy a abandonar ese cuerpo, en otras palabras, que me voy a morir como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Quiere decir que esto es algo que no vino como sorpresa. Y vamos a mirar esta declaración. Para esto vamos al Evangelio de Juan, porque es el único evangelio que nos cuenta este hecho. Vamos al capítulo 21 y ahora vamos a escuchar esas palabras que Jesucristo se lo dirige a él poco antes de volver Jesucristo mismo al cielo. En este tiempo después de su resurrección, va en el contexto de este famoso pasaje también muy didáctico, donde repetidamente Jesucristo preguntaba a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Y después de decirle, apacienta mis ovejas, él le hace una declaración solemne a Pedro, que empiezan con esas palabras, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías,
mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Bueno, eso de extenderás tus manos, esto a nosotros no nos dice mucho. En aquel entonces esto se entendió. Cuando a los reos, a los condenados a muerte, como a Jesucristo, por ejemplo, se les llevaba al sitio de la ejecución, tenían que cargar el traversal de la cruz, porque el poste vertical ya estaba puesto allí, pero lo que ellos llevaban sobre sus espaldas era esa parte transversal. Y eso no lo llevaban así, sino fueron atados de esa manera a esa parte transversal con cuerdas de cuero, similares a un cinturón. Entonces, aquellos que sabían, como por ejemplo el Señor Jesucristo, lo que es ser crucificado, y aquellos que habían presenciado una crucifixión, sabían lo que eso significaba. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, habla de la crucifixión, y te ceñirá otro, en este caso el encargado de la ejecución, y te llevará a donde no quieras, quiere decir al lugar de ejecución. Y para que quede muy claro para los lectores incultos como nosotros, 2000 años más tarde, Juan nos añade eso. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. La muerte de crucifixión. Esto ahora para nosotros no está tan claro, pero para cualquier persona en el siglo I, cualquier persona lo sabía perfectamente. Y lo interesante es lo que Jesús añade, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Te das cuenta la fuerza de esas palabras? Lo traduzco a nuestro idioma. Mi querido Pedro, acabas de decir que me amas, lo has dicho 3 veces, yo lo acepto. Te digo que literalmente vas a llevar tu cruz para seguirme. Te van a ejecutar, te van a crucificar cuando seas viejo, no en tu juventud. Tendrás una vida por delante para predicar el Evangelio, pero esto será el final. Según nosotros sabemos de fuentes extrabíblicas, efectivamente Pedro fue crucificado durante la persecución bajo Nerón. Posiblemente, no sabemos exactamente, posiblemente sobre el año 65, 66. Pedro, al ser sentenciado de muerte, así dice esa fuente extrabíblica, no quería ser crucificado como el Señor, sino exigía de sus verdugos de ser crucificado con la cabeza para abajo. Eso es lo que nos dice la fuente extrabíblica. Quiere decir, esto es Eusebio de Cesarea, un escritor que escribió una historia de la iglesia de los primeros 3 siglos. Por eso sabemos esto. Pero vamos a volver a nuestro texto. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia
que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y esto cuando lo leí y cuando lo estudié, bueno, no es la primera vez que lo he leído y lo he estudiado varias veces, pero obviamente me pasó lo que Pedro aquí dice, me he olvidado. Pero realmente me di cuenta que es una cosa poderosa. Pedro escribe esa carta, la segunda, como él luego más adelante dice en el capítulo 3, versículo 1, la segunda carta después de primero de Pedro, él lo escribe para asegurar que la gente que iba a recibir la carta tuviese un documento que perdurara los tiempos. Quiere decir que Pedro quería dejar un legado y ese legado no era otra cosa que el contenido del Evangelio y sus doctrinas más básicas. Ahora, cuando entendemos esto, realmente te das cuenta de una cosa y una vez más hago la pregunta que creo que la he hecho ya varias veces. Repito de nuevo, ¿qué legado vas a dejar atrás? ¿Qué legado vas a dejar atrás? ¿Qué van a heredar tus hijos y tus nietos de ti? Y no estoy hablando en este caso de casas, ni de dinero, ni de bienes materiales. Bueno, todo esto tiene su lugar y tiene su sentido y yo no digo que esto no tenga cierta importancia relativa, pero esto no es la mayor importancia. Lo vas a dejar atrás, esto es lo primero. Ahora, ¿vas a dejar más cosas atrás que cosas materiales? Esta es la pregunta. ¿Cómo van a recordarte tus hijos como alguien que les dejó medio millón o 1 millón o 100.000 o 50.000 o casi nada? ¿Cómo te van a recordar? Espero que no se te va a recordar por la mucha o la poca cantidad de dinero y de bienes que dejaste atrás, sino por un legado espiritual que perdura, que tenga efecto no solamente en tus hijos, sino también en tus nietos y bisnietos. Y no solamente en esto, y particularmente estoy hablando de personas que tienen esa tarea de predicar la palabra. Hoy esto es tan fácil. Por ejemplo, esto que se está grabando, lo que estoy diciendo en ese momento, se va a colgar en internet, ahí se queda. Y mientras que haya seres humanos sobre ese planeta, es accesible. Ahora, no solamente me refiero a dejar algo atrás, sino también qué exactamente es lo que voy a dejar atrás. No solamente un par de centenares de predicaciones, clases que ahora, bueno, se están grabando por todos los sitios, sino lo importante es que lo que yo diga en ese momento, en esa exposición de la palabra de Dios o en la clase que voy a enseñar la semana que viene, o las 1.000 clases que ya he dado en el pasado, que estas clases valgan la pena. La gente no va a ser bendecida o se me va a recordar por mis chistes, porque en primer lugar cuento los chistes muy mal y en segundo lugar no soy muy chistoso, por lo menos no cuando expongo la palabra de Dios. Entonces yo espero por lo menos que en cuanto al contenido de lo que digo, puedo dejar algo atrás que valga la pena y que gente después de mi partida, como dice aquí, lo va a recordar, lo va a usar para su propio bien. Esto es mi anhelo. Mi anhelo en lo personal, no sé si el Señor tiene otros planes o si Él está de acuerdo, Él dirá,
Me gustaría por lo menos terminar con todo el Nuevo Testamento, exponiéndolo. Y del Antiguo Testamento todo lo que se me permita. No para que pueda decir, mira, que bien, sino para que otras personas en algún momento al escuchar estos mensajes sencillos, imperfectos, puedan sacar un beneficio para su vida. Eso es el legado que quiero dejar atrás. Y ojalá de lo que yo voy a predicar salgan personas que se dejan inspirar, bueno, no por mis palabras, pero por el Espíritu Santo a través del texto bíblico que estoy intentando exponer para hacer grandes cosas para el Señor. Nuestro mundo en este momento necesita desesperadamente gente como en los tiempos de la Reforma, gente como los puritanos, gente como Jonathan Edwards, gente como Spurgeon, como los hermanos Wesley, como Whitfield, como muchos otros que han bendecido a mucha gente y han impactado culturas. Necesitamos ese tipo de personas, no personas que están pensando, bueno, ya ha acabado el tiempo y me voy a jubilar y para hoy termino y ya no tengo ganas de seguir. Necesitamos gente apasionada y es mi oración que haya gente después de mí que puedan hacer cosas mucho más importantes que yo jamás hubiese podido soñar, porque nos hace falta y nos hace falta que aquellos que estamos predicando la palabra de Dios en ese momento dejemos una herencia amplia para que generaciones futuras sean impactadas por esa palabra. Necesitamos avivamientos aquí, en otros lugares, en todo el mundo, en un tiempo donde parece que las fuerzas malignas, las fuerzas del mal están avanzando. Te digo una cosa, no están avanzando. Dios no lo va a permitir. Y vamos a pedirle al Señor que Él levante un ejército de personas inspiradas por ti y por mí para levantar la bandera del reino de Dios, para seguir adelante. Sí, en eso tenemos que ser muy militantes. Militantes en el sentido de dispuestos a conquistar. Para que podáis vosotros en todo momento tener memoria de estas cosas, no memoria de alguna anécdota, memoria de cosas sin importancia. Te pido que tú ores por tu propia vida, yo voy a orar por mi vida y podemos orar el uno por el otro, para que nuestra vida pues sea esto lo que está puesto aquí en esa primera epístola, que dejemos una memoria de esas cosas para futuras generaciones. Para esto yo quiero luchar. ¿Quieres luchar conmigo? Pues bienvenido. Que seamos un ejército fuerte y grande, inspirado y dedicado, que con arrojo y con valentía predica la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pues vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día por estos preciosos versículos. Gracias te damos que tú nos hablas y gracias por tu presencia entre nosotros. Te pedimos, Señor, que un gran ejército de gente dispuesto a ganar ese mundo para ti se levante. Señor, que dejemos una herencia que les inspire, que haga honor a tu evangelio. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Señor, abra el cielo y baja y obra a través de tus siervos, para que tu precioso evangelio se declare y se predique.
Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.